es el Señor, but it's the Lord. es Dios, It's God. el que dicta nuestros caminos. Is the one that Él es el que dictates our decide ways. lo que le gusta a Él y lo que no. Y He's the nuestra one- hoja nunca debe And caer, that the leaves may never fall. porque estamos siendo alimentados de la palabra de Dios. Que sigan el amor, Now Paul says, don't be like that. Follow love. crezcan en Cristo. Grow in Christ. Él es el que... Hola, Dios te bendiga. Soy el pastor Jaifer Morales, pastor de Casa de Bendición, y quiero darte la bienvenida a nuestro canal de YouTube. Aquí encontrarás palabra de edificación para tu vida, estudios bíblicos, predicaciones, y juntos podemos disfrutar de lo que Dios ha servido en la mesa. Vamos a abrir la Biblia en el libro de Hebreos capítulo 4, Let's go to Hebrews chapter 4 in the Word of God. versículo número 12. Verse 12. Sabemos, hemos estado hablando que septiembre es el mes de la Biblia. We know that we've been speaking of how September is the month of the Bible. Y las últimas mensajes hemos estado enfatizando And the last services we've been emphasizing la importancia de abrazar las escrituras. the importance of embracing the scripture. Sin la Biblia Without the Word of God, the Bible, vivimos la vida a nuestra manera. we live the world, our life and our manners and Y our a way. nosotros nos parece bien. And we think that that's okay. De hecho, la Biblia misma dice, The very Word of God says al hombre itself, todos los caminos le parecen bien, that all the ways to man seem good, pero but es el Señor, it's the Lord, es Dios, it's God, el que dicta nuestros caminos. is the one that Él es el que dictates our decide ways. lo que le gusta a él y lo que no. He's the one who dictates whether or not it's good. Entonces or hoy not. vamos a hablar de 7 razones We're going to speak of 7 reasons por las cuales es bueno, debemos estudiar la Biblia. of why it is good and why we should study the Word of God. ¿Cuántos tienen una Biblia? How many have the Levántela, levántela. Bible? Lift it up, lift Aunque it sea up. en su teléfono, Even levántela. if it's in your Bible, in your phone. Amén. ¿Sabe que usted es uno? You know that you are one. Es parte del 3% de la población del mundo You're part of 3% of the population of the earth que tiene más de una Biblia. that has more than one Bible. Pues yo estoy seguro que usted tiene más de una. I'm pretty much sure you have more than Y si just no one. la tiene en una copia, la tiene en el teléfono. And if you don't have a hard copy, then you probably have it on your cell phones. Quizás me van a ayudar en media de ser posible porque vamos a tener un PowerPoint Media's going to help me with a PowerPoint. con poner los versículos en la pantalla en inglés y quizás ellos puedan. If you could place it in English so that way the visitors can see it. 7 razones por las cuales debemos estudiar la Biblia. 7 reasons why we should study the Word of God. Hebreos capítulo 4, verso 12. Hebrews chapter 4, verse 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos For the Word of God is quick and powerful and sharper than any two-edged sword, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, piercing even to the dividing unsider of soul and spirit, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. and of the joints and marrow, and is discerner of the thoughts and intents of the heart. Padre, yo te doy gracias por tu palabra y te pido, Dios, que me ayudes a entregar el consejo de tu palabra y que cada vida aquí, Señor amado, en esta mañana reciba de ti la porción que tú tienes ya preparada para ellos. Que esta palabra sea, Señor amado, de consolación, bálsamo, oh Dios, de aliciente al oído, al alma y al espíritu de cada miembro de esta casa, en el nombre de Jesús. Amén. Puede You sentarse. may be seated. Hay algunas expresiones de predicadores, pastores, maestros de la Biblia There are a few expressions of pastors and preachers of the Word que quisiera compartir con ustedes. that I'd like to share with you. Por ejemplo, un hombre llamado Richard Baxter. There's a man called Richard Baxter. Él dijo, es un signo seguro de decadencia espiritual. It's a sure signal, Es una evidencia segura de decadencia espiritual it's a sure evidence of spiritual lacking cuando perdemos nuestro gusto por la palabra de Dios. when we lose the favor and the desire of the Word of God. Cuando ya no sentimos esas maripositas en nuestro estómago. When we no longer feel those butterflies in our stomach for the desire to read the Word of God. Un predicador norteamericano llamado Charles Stanley, A North American preacher, Charles Stanley, él dijo, la oración en combinación con la Biblia he said that prayer in combination with the Word of God debe de ser la prioridad de nuestra vida. should be the priority in our life. ¿Cuántos dicen amén? How many say amen? Otro hombre llamado Matthew Henry, que es un comentarista bíblico muy conocido, Another biblical commentarist called Matthew Henry,
Él dijo, mientras más reverencia tengamos hacia la palabra de Dios, the more reverence we have into the Word of God, mayor gozo encontraremos en ella. the greater joy we'll find within it. Alguien anónimo dijo unas palabras como esta: el hombre que no está preparado para escuchar la palabra de Dios obedientemente, An anonymous individual said that the person who is not ready to hear the Word of God obediently, no será capaz de escucharla correctamente. he will not be able to hear it accordingly and correctly. Esta es la razón por la cual las parábolas se convierten en ventanas para algunos This is why the parables in the Word of God become windows for individuals y paredes y obstáculos para otros. and or for others walls and obstacles. Un conocido predicador dominicano, A known Dominican preacher, maestro de la palabra, llamado Sugel Michelén. master of the Word, Sugel Michelén. Suhel Michelin. Él dice, podrás hacer lo que sea para llevar personas a la iglesia, He says you can do all things to bring people to church. pero solo la palabra de Dios es la que salva. Amen. But only the Word of God is the one that saves. Otro conocido predicador llamado José Olivares. Another preacher called Jose Olivares. Él dijo, si no te quebranta la palabra de Dios, te quebrantará el pecado. If the Word of God doesn't break you within, then the sin will break you within. La diferencia está en que la palabra te consuela y el pecado te destruye. The difference is that the Word of God counsels you and comforts you, but the sin destroys you. Y Alejandro David Riff Alejandro David Drift dijo, el que no tiene necesidad de la palabra de Dios en su vida diaria, says that whoever doesn't have the necessity of the Word of God daily, quizás no necesite alimento espiritual maybe doesn't need to feed spiritually porque nunca tuvo una vida espiritual. because they never had a spiritual life. Ouch. Ouch. A mí me dolió. Amen. Hermanos, Brethren, Dios nos ha dejado la Biblia como un legado, un testamento. God has given us the Word as a legacy, as a testament. Si queremos conocer a Dios, If we want to know God, tenemos que leer la we Biblia. have to read the Word. Si queremos tener una relación personal con Dios, If we want to have an intimate, personal relationship with God, necesitamos ir a la we Biblia. have to go to the Word of God. No podemos decir que conocemos a Dios ignorando la palabra de Dios. Santo. We can't say that we know God, but ignore the Word of God. Porque cuando usted y yo estudiamos la Biblia, Because when we study the Word of God, estamos estudiando la mente de Dios, we are studying the mind of God, el pensamiento escrito de Dios. the very written thought of God. Entonces, estudiar la Biblia trae bendición a Therefore, nuestras vidas Studying the Word of God brings benefits and blessings, y nos puede librar de muchas cosas malas. and it can free us and protect us from a whole lot of bad Primero things. que nada, de las malas interpretaciones. First of all, the wrong interpretations. Pensar que todos somos hijos de Dios. To think, for example, that we are all children of God. Oí un predicador decir I heard a preacher say que Jesús convirtió el agua en vino that Jesus turned the water into wine porque María tenía una licorería, because Maria had a liquor a store. liquor store. Eso es una horrible That's a interpretación horrible bíblica. interpretation. Nos puede librar de las falsas doctrinas. It can liberate us and protect us from false doctrine. Escuché otro predicador muy conocido. I heard another well-known preacher. ¿Quieren saber el nombre? Would you like to know his name? No se los voy a decir. I'm not going to say it. Uno que te coge el cash y te deja en la luna. Oh, Él dijo, él enseña que los cristianos somos pequeños dioses. This man preaches that the Christians are small gods. Y usted dirá, pastor, pero tenemos la misma Biblia. And you would say, Pastor, we have the same Bible, Pero no tenemos la misma intención cuando leemos la Biblia. but we don't have the same intention when it comes to reading the Word of God. Conocer la Biblia te libra de falsas expectativas de Dios. To know the Word of God frees us from having false expectations. Como llegar a of God. pensar que Dios tiene que bendecir tu vida de pecado. Like to think that God has to bless us from our lives of sin. Se fueron los amenes al piso. Es nuestra responsabilidad. Tóquese usted mismo, tóquese. Touch yourself. Touch your heart. Sí, para no señalar a otro, ¿no?
We don't signal anybody Es else. nuestra responsabilidad. It's our Es un responsibility. llamado de Dios a mi vida. It's a calling into my life Estudiar la Biblia. to read and study the Word of No God. es una sugerencia. It's not a suggestion. Él dijo, mi familia son aquellos que aman mi palabra y la obedecen. He says that my family are those who love my word and obey. Entonces no podemos presumir de ser espirituales Now, we can't presume to be the most spiritual si no estudiamos la Biblia. if we don't study the Word of God. Si the no Bible. pasamos tiempo con Dios leyendo la Biblia. If we don't spend time with God reading the Word. Y en esta ocasión vamos a estudiar brevemente And in this occasion, we're going to study briefly algunos pasajes de la Biblia a few passages in the Word of God que nos ayudan a entender por qué es importante estudiar la Biblia. that will help us understand why it is important that we read the Word Primero of que God. nada es importante para que todo te vaya bien. First of all, it's the main importance because everything will go well. ¿Significa, pastor, que todo me va a ir bien? Does that mean, Pastor, that everything is going to go well? Sí, pero no. Yes, but no. Porque no siempre las cosas van bien, Because not always are things going to pero go el well. final de ellas obra para bien en la vida de los hijos de Amen. Dios. But at the end, all things God does for our good, so they'll end up well. De una manera bien particular. In a particular manner, Estoy tratando de escoger palabras fáciles para mi hermana Ili. he's trying to choose simple words for me. De una manera bien particular. In a particular way, Dios aconseja a un joven llamado Josué. God counsels a young man called Josué. Cuando Moisés muere camino a la tierra prometida, When he goes on his way to the promised land, el sucesor de Moisés es Josué. the successor is Joshua. Y Dios quiere tener ahora un tú a tú con Josué. Now God wants to have a face-to-face intimate Y quiere with estar Joshua. seguro que Josué sepa que como estuvo con Moisés, estaría con él. And he wants Joshua to know that the same way that he was with Moses, he's going to be with him. Es decir, la garantía de la victoria de la vida de Moisés es también para ti, Josué. So that the guarantee of the victory that he had with Moses, he wants to make sure that Joshua also knows that Y it le is dice for him. las siguientes palabras en Josué 1:8. In Joshua 1:8, he says the following words: Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, that never depart from your mouth this book of the law, sino que de día y de noche meditarás en él, but you shall meditate in it day and night, para que guardes, that you may observe para que hagas to do according conforme a lo que está escrito en él. to all that is written in it. Porque entonces, For then you, diga conmigo entonces, saying then entonces Then. harás prosperar tu camino you will make your way y prosperous, todo te saldrá bien. and then you will have good success. Pero es cuando nosotros guardamos y atesoramos la palabra de Dios en nuestras vidas. But that's when we guard and treasure the word of God in our hearts and our lives. Es decir, el énfasis de Dios a Josué So the emphasis of God in Joshua indicaba la tarea va a ser muy seria, indicates that his task is going to be very serious. será difícil. It's going to be hard. Por lo tanto, es necesario, Josué, But therefore it's necessary that Joshua, que asegures tu éxito that you secure your success manteniéndote fiel a la palabra de Dios. by being faithful to the word of God. Usted sabe que la prosperidad del creyente, del cristiano, Did you know that the prosperity of the believer, the Christian, fluye de la palabra de Dios? flows from the word of God? La Amen. prosperidad nuestra fluye de aquí. Our prosperity flows from the word of God. Si nosotros no estamos metidos en la palabra de Dios, If we are not into the word of God, yo les voy a lanzar una profecía. I'm going to say a prophecy El 99% de sus decisiones that 99% of your decisions van a ser erradas. are going to be full of error. ¿Por qué? Porque las decisiones nuestras todas tienen repercusión eterna. Because all of our decisions have repercussions that in eternity. Cada decisión que usted toma ahora Every decision that you make right now te afecta mañana. will affect your tomorrow. Y la que tomes mañana te afecta luego. And the one that you take tomorrow will affect the Somos following day. producto de nuestras We are decisiones. products of our decisions. Dios quería que Josué no sucediera eso en la vida de él. God wanted that what happened to Joshua did not occur. Él quería que Josué tuviera un liderazgo exitoso. But God wanted Joshua to have a leadership, a Tienes que successful leadership. mantenerte aquí. But you have to remain in the word. A los papás nuevos,
To the newly fathers, parents, Los niños no nacen con un manual de instrucciones, children are not given to you with a manual, pero tenemos la Biblia. but we have the Word of God. Ella es el manual de instrucciones. That is the manual and Si usted instruction. quiere que al niño le vaya If bien, you want for your child to have success, and enséñale la Biblia. teach him the Word of Toma God. tiempo para él. Take time for him. Entonces, nosotros tenemos que ser cristianos como los del Salmo 1, And we have to be Christians of those in Psalms 1. que estamos plantados junto a las corrientes de las aguas. That we are planted along the currents of the waters. Sinónimo de la palabra de It's a Dios. synonym of the Word of God. Nuestras raíces tienen que ser firmes. That our roots may be grounded and firm. Nuestras ramas deben de dar fruto. That our leaves may just give fruit. Y nuestra hoja nunca debe And caer. that the leaves may never fall. Porque estamos siendo alimentados de la palabra de Dios. Because we are being rooted and being fed by the Word of God. Lo segundo The second, es que debemos estudiar la Biblia we should study the Word of y God. debemos conocerla And we should know it para no pecar contra Dios. to not sin against God. Salmo 119, verso 11, Psalms 119, verse el 11. salmista dice, en mi corazón he guardado tus dichos. The psalmist says, Your word I have hidden in my heart, ¿Para qué? Para no pecar contra ti, oh that I Dios. may not sin against you, O God. Es decir, nosotros tenemos que el corazón nuestro es un hard drive. To say that our heart is a hard drive. Es un lugar donde acumulamos o almacenamos la palabra de Dios. To say that our heart is where we accumulate the Word of Y God. cuando viene el día malo, And that when the bad day or troublesome day comes, cuando llega el día de prueba, when the time of trouble que comes, va a llegar, because it's going to come, el Espíritu va a tomar de la palabra que está ahí, the Holy Spirit is going to take from the Word that que is está in en your el heart, corazón, in your heart, la va a traer a la and mente it's going to bring it to your y mind. te va a recordar, It's going to remind you no lo hagas. to not do it. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. In your heart, in my heart, I have held your word so that I may not sin against you. Porque guardar la palabra en el corazón libra al hombre de 1000 errores. Because hiding and containing the word of God frees the mankind from a lot of La palabra errors. transforma tu corazón. The word transforms La our heart. palabra cambia tu manera de pensar. It changes our way of thinking. Hay un hombre que se llamó John Newton. There's a man called John Newton. Posiblemente usted ha cantado una de las canciones más famosas del cristianismo, You've probably sang one of his most famous escrita songs, por él, written by him, que dice Amazing Grace, the song Amazing Grace. sublime gracia. John Newton era un hombre malo. He was a bad man. Él era dueño de esclavos. He owned slaves. Era un hombre rudo. He was rude. Un hombre de esos que nada lo mueve. He was one of those men that just nothing moves him. Un corazón duro. He had a hardened heart. Pero de repente algo sucedió en la vida de John Newton. But suddenly something happened in his life. En uno de sus viajes tuvo un encuentro con Dios. In one of his travels, he had an encounter with God. Y la palabra de Dios tocó su corazón. And the word of God touched his heart. Y la única forma como John Newton logró exponer sus emociones, And the only way that John Newton was able to express and se dedicó a compose, escribir. he commenced to write Y escribió muchos himnos, and wrote many hymns muchos cánticos que many cantamos songs en las iglesias hoy día. that we sing many times in churches. Y uno de ellos fue ese, And one of them was that one, sublime gracia. Amazing Grace. Yo era ciego, mas ahora veo. I was blind, but now I see. Estaba perdido, mas ahora he sido hallado. I was lost, but now I'm found. Porque la palabra de Dios en el corazón de John Newton Because the word of God in his heart lo llevó a conocer un nuevo dueño en su vida. brought him to know a new master Y in de his ese life. momento en adelante, And then from that moment on, él vivió su vida consagrado para Dios. he lived his life consecrated for God, separated for God. Y siempre la palabra estuvo en su corazón And for always the word was in his para no heart pecar contra to not Dios. sin against God. Ustedes recordarán María, You can remember Maria cuando el ángel Gabriel le da el anunciamiento, le dice, tú vas a tener un bebé. when angel Gabriel says, you're going to have a child. Y en el libro del Evangelio de Lucas, capítulo 2, verso 19, And in Luke
Dice que María guardaba aquellas palabras en su corazón So that Mary kept those words in her heart y dice que las meditaba una y otra and vez. said that she would meditate upon it over and over again. En un sentido, amado, In this sense, eso es lo que necesitamos hacer. amen. This is what we have to do. Tenemos que atesorar la We palabra have to treasure the word of y God meditar en ella para no pecar contra Dios. and meditate upon it so we don't sin against God. Y aquellos que hemos recibido la palabra de Dios, And those who have received the word que of la God, hemos atesorado en nuestro that we corazón, have treasured it in our hearts, ahora por la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, now by the work of the Holy Spirit in our no lives, solo somos receptores, not only are we receptors, sino que ahora nosotros tenemos la palabra but now we have the word of God, y somos ahora los que también entregamos la palabra de Dios. and now we're the ones who give forward Porque the word of todo God. creyente está llamado Because every believer is called a llenar la tierra del conocimiento de Dios por medio de la predicación del Evangelio. to fill the earth and plentiful with the word of God and preachings of his word and gospel. Dice Pablo a los Corintios capítulo 3 verso 3 Paul says in the Corinthians que el creyente ahora es como una carta that the believer is now like a letter sobre la cual Cristo escribe, in which Jesus is the one who writes upon, pero dice no escribe con tinta, but he doesn't write with a pen. no es que tomó un bolígrafo It's not like he took a pen and y just comenzó a started writing, escribir en tinta. and started writing in No, pen. dice el escritor, The writer says, sino que con el Espíritu del Dios vivo. says with the spirit of the living God, Ya no escribe en tablas, no longer writing on tablets, sino que la escribe ahora en el corazón del hombre. but now writes it on the heart of man. ¿Usted me está entendiendo? Do you understand? La palabra de Dios, The word of God, el Espíritu la toma the Holy Spirit takes y Él it, es el que se encarga and he's the one who takes de control of it, asegurarse que está escrita en tu corazón. that he secures that it is written in the ¿Por tablets of qué your y heart. para qué? Why? Porque el día malo llegará a tu vida. Because the bad day is coming. Y en lugar de tomar una decisión que atente pecar contra Dios, So instead of taking a decision that could be possibly el against God, Espíritu va a tomar de lo que está en tu the Holy corazón Spirit's going to take within your heart, y ahora te va a dar victoria por medio de la and now palabra it's de going to give you Dios. the victory through the word of ¿Se God. acuerdan Jesús frente a la You tentación? remember Jesus confronting temptation? Dile a las piedras que se conviertan en pan. Tell those rocks to turn into bread. No solo de pan vivirá el hombre, He says, man should not only live by bread sino de alone, toda palabra que sale de la boca de Dios. but by every word that comes out of the word of God. ¿Por qué? Porque Mouth of God. tercero, la palabra de Dios nos vivifica. Diga conmigo, tengo vida. Say with me, I am alive. La palabra nos vivifica. The word of God gives us life. El Evangelio de Juan capítulo 6 verso 63 John 6:63. dice el Espíritu es el que da vida. It is spirit that gives life. La carne para nada aprovecha. The flesh profits of nothing. Jesús dice las palabras que yo les he hablado She says, the words that I have spoken son espíritu y son vida. are of spirit and they are life. La Biblia dice que para los que no creen en Cristo, The word of God says that for el those who don't evangelio believe es in locura. God, that this gospel is just craziness. Es una locura. It's just crazy. Pero Cristo dice, But Jesus para el says, que cree, mi palabra es vida, for those that believe in the word Es of God, it is espíritu. life, it is spirit, produce vida. it produces life. Así que si nos alimentamos de la palabra que sale de la boca de Dios, So if we nourish ourselves and consume the word of God that comes from the mouth of tendremos God, vida, we're going to have life. andaremos en vida, We're going to walk in life. procuraremos dar vida, We'll desire to give life. estaremos andando en el We'll be Espíritu. walking in the spirit. Porque repito, no solo de pan vivirá el hombre, Because I repeat, my bread alone sino shall not de live toda man. palabra But que it's- sale de la boca de Yes, Dios. Amen. But by every word that comes Y out of the así mouth como of el God. pan te sustenta, Dear God, He is the one who sustains us. la palabra también sustenta el alma y el espíritu del hombre. The word of God sustains the spirit and soul of the man. Y la razón por la cual obtenemos vida de la palabra de Dios And the reason why it brings forth life into es us, porque ella es la fuente de vida. it is because it is the fountain of life. Todo principio creativo de Dios All principle creativity of God proviene de la palabra de Dios. comes from the very word of God. Sea la luz y fue la luz. He said, be the light, and there was light. ¿Me hago entender? Make-
todo por el poder de su palabra All by the power of his word. fue creado. Everything was Los created. cielos, The heavens, la tierra, the earth, todo lo que hay en la tierra all of it within y it, todo lo que hay debajo de la and tierra. everything underneath. Todo fue creado por el poder de su It was all palabra. created by the word of God. Y por esa razón tú y yo tenemos vida en Cristo. And that's the reason we have life in Jesus. Porque la palabra es esencial para nosotros. Because the word of God is essential for us. La palabra es la que te mantiene a ti dando fruto. The word of God is what brings us and gives us fruit, helps us give fruit. ¿Qué sucede cuando no le echas agua a una planta? What happens when you don't give water to a plant? Se seca. It dries up. Tutti morti forti. You can translate that. Tutti morti forti. Tutti morti forti. I don't know what I mean. Entonces, hermano, Dios dijo y fue hecho. Therefore, God said it and it was done. Esa es tarea de Dios. That's the skill and work of God. Y es el trabajo del Espíritu. It's the work of the Spirit Acomodar la palabra en nosotros to move the word of God inside of para us. que ya no seamos infructuosos, So therefore, we won't be lacking of fruit. no seamos estériles, So we won't be sterile. no andemos tutti morti forti, Let's not walk in tutti morti forti. no andemos en pecado, Let's not walk in sin. sino que vivamos para Dios. But live for God. Juan 6:68, le respondió Simón Pedro, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. And John said, who shall we go to if the word of God, if he has life of eternal, words of eternal life? La Biblia es clara, hermano. The word of God is Dice clear. que la persona que no tiene a Cristo It says that the person who doesn't have está Christ muerta en sus delitos y pecados. is dead in their own delight and sin. Pero también dice la Biblia But the word of God que also la fe says, para creer en Cristo but that faith to believe in es un Jesus don de Dios is a gift from God. y viene por el oír la palabra de Dios, And it comes by the hearing of the word of God. porque la palabra es la que da vida. Because the word of God is what brings life forth. ¿Cuántas veces usted y yo hemos sido testigos de cómo la palabra nos ha levantado? How many times have we been testimony of how the word of God En la has brought us noche back to más life? oscura, In the darkest of en el nights, momento más caótico de nuestra vida, in the most chaotic moment of our lives, cuando sentimos rendirnos, when we feel like just rendering it cuando all, dijimos ya no camino we más, say, I'm done. ya no voy más a la I'm iglesia, not going to church anymore. ya no voy más al lugar donde he estado por tantos años. I'm not going back to where I've been all No my quiero life. saber de Dios. I don't want to know No about quiero God. saber de la iglesia. I don't wanna know about church. No quiero saber del I don't want to evangelio. know about the gospel. Pero de repente el Espíritu But suddenly the Spirit of comienza a God resucitar en ti una promesa que estaba muerta. starts to bring forth the Y esa promise. palabra empieza a dar vida en And the ti. word of God starts to bring life into Y you. aquello que estaba muerto ahora resucitó And that was which was dead is por el now poder de la alive palabra viva en by tu the word corazón. of God in your heart. Déselo fuerte, déselo Give him fuerte. clap. If it's for the Lord, give with all your heart. Es importante estudiar la Biblia It is important to study the word para comprobar la doctrina, la enseñanza, for the word. para comprobar lo que se enseña en una iglesia, para estar seguro que lo que se enseña no es una falsa doctrina. To make sure and validate that what is being taught in the church is not a false doctrine. Aquí hay un común denominador en Casa de Bendición. There's a common denominator in Casa de Bendición. Aquí nosotros, la palabra, o sea, aquí el que no aprende y no crece porque no quiere. Here, if you don't grow and you don't learn, it's because you don't want to. Aquí le metemos discipulado, Here we have discipleship, IFE, que es instituto. IFE, which is an institute. Todo el que predica aquí generalmente se predica o expositivo, sistemático, una palabra bien trazada. That whoever stands here and preaches has understanding of the word of God. Usamos la Biblia. We use the word of God. Somos raros porque usamos la Biblia. We're strange. We use the word of God. Somos una iglesia rara. We're a strange church. Es decir, nosotros procuramos darle una buena dieta balanceada. That means we desire to give you a healthy and balanced Algunos de nutrition. ustedes aquí llegaron que lo que comían eran pizza, Some of you arrived that you just ate pizza, hot pockets, hot pockets. pero ya con el tiempo aprendieron. But now with time, you have learned. Y una de las cosas que yo siempre noto, And one of the things that I've always siempre noted que and invitamos un observed predicador, is that when we bring forth a preacher, no siempre, pero suele suceder bastante común. it's common that we invite a preacher. En algún momento de esos que uno como predicador dice, esto sí que cuando yo lo lance, fíjate, la And one of gloria de those Dios. moments that in the thought says, man, when I'm going to say this, and when I just preach it out and I say it, Y nos quedamos así.
and then it's received in blank. Sucedió hace poco con un predicador. It happened recently with a preacher. Y le digo, no te preocupes. And I said to him, don't Es worry. que yo he enseñado a la iglesia It's that I have taught the a no church decir amén a cuánto disparate a veces se diga. to not so easily say amen to what is spoken. ¿Verdad que sí? Amen. Ustedes están enseñados. Because you are taught. Jesús convirtió el agua en vino Jesus turned the water porque to María wine. tenía una licorería. Because Maria had a liquor store. Amén. Amen. Dicen los hermanitos, ¿no? Aquí le damos duro a eso. Here ¿no? we teach that hard. Entonces, para comprobar la doctrina, para asegurarnos que no se está enseñando algo que no es, To secure that what is being taught in the doctrine that is safe according to the word of God. voy a tratar de avanzar lo más que puedo. I'm going to try to hurry. En el libro de los Hechos In the book of Acts, ocurre una ocasión que Pablo va a predicar a Tesalónica. Paul goes to Thessalonians to preach. Los discípulos están allí. The disciples are already there. Ahí está en la sinagoga como era costumbre para él. He was in the synagogue, which was a custom for him. Y comienza a predicar. And he starts to preach. Muchos reciben la palabra, Many receive the word. otros no reciben la palabra. Many hold it in reproach. Y no me diga usted que se forma un Royal Rumble. Se forma una pelea allí. And there came corrupt. A rumble came about. Empezaron a atacar. They started to attack. Y sucede que luego de allí, pues entonces marchan hacia otro lugar. Now they keep going off to another place. Y dice el capítulo 17, verso 11 de Hechos. 17 verse 11 says, Dice, estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. these were more fair-minded than those in Thessalonica. Quiere decir que la gente que recibió la palabra allí, amén. La gente que recibió la palabra en este lugar It says that those people who received the word of God in that area eran diferentes a los que la recibieron en Tesalónica. were different from those that received the word in Thessalonica. ¿Qué yo quiero traer aquí? What do I want to bring with this? La palabra ahí era la misma, The word of God there, the word was the same. pero las personas eran The diferentes. people were different. La palabra es una semilla. The word is a seed. El corazón del hombre es un terreno. The heart of man is land. De acuerdo a la condición del terreno de tu corazón, Now, according to the situation and of your heart, así de efectiva será la misma palabra that's how en tu corazón. effective the word of God will be in your heart. Y el verso de siempre de Hechos 17 dice que recibieron la palabra con toda solicitud, de buena gana. It said that they received the word of God with gratefulness, in a good manner. Y los discípulos de Berea, de otro lugar, And the disciples from another area, escudriñaban la Biblia para ver si esas cosas que hablaba el predicador era así. they searched the word to see that if that preacher was speaking the truth. Cuando yo me criaba Now, while I grew up en la iglesia tradicional que me crié, in the traditional church in which I was yo soy raised, suficientemente viejo para recordarme de esto. I'm old enough to remember. Aunque parezco de 25, tengo casi 50. Although I look 26, 25, I'm almost 50. ¿Qué sucede? What happens? Habían unas partes de lo que se hablaba en estas ceremonias y en la iglesia tradicional que eran en latín. There was parts in this traditional church that were in Latin. Yo llevo aquí 25 años y no entiendo el inglés, imagínense el latín. I've been here 25 years. I barely understand English. How about Latin? Claro, cuando usted estudia la historia de la iglesia, Now, when you study the story of the church, el propósito de hablar en latín the purpose of speaking in Latin, era que el vulgo, la gente, las masas no entendieran, it was so that the masses of people wouldn't understand. contrario a lo que la Biblia enseña. To contain what the word teaches. La intención era que la gente quedara en ignorancia. The intent was that people would stay in ignorance. De hecho, en esos círculos religiosos se abrazaba un pensamiento In those groupings, religious groupings, there was one thought que de momento había un hombre, una persona que usted conocía that if at one moment someone that you knew y lo veía loco, andaba por las calles, and you saw him barbudo. crazy, like long beard and just walking through the streets, Ey, ese quedó así porque leyó la Biblia completa. they would even say that they became that way because they read the word. Imagínese, eso no es ni herejía, es una diablura. That's just
Diabolical. That's from the devil. That's from the devil. Entonces, la gente, no puedes leer la Biblia completa porque te puedes volver loco. So they would say, no, you can't read the word of God because you can go crazy. ¿Usted cree que eso es verdad? You think that's true? Pues lógicamente que no es verdad. Logically, of course it's not. Es decir, nosotros tenemos la Biblia That means we have the word of God. y usted tiene una. Todos los que son cristianos aquí tienen una Biblia. And every Christian has a Bible. Y cuando yo predico, yo siempre les digo, amado, usted chequea ahí lo que yo estoy hablando. And when I preach, I say, brethren, check it in the Porque word. si no está aquí, no tiene que recibirlo. Because if it's not written, don't receive it. Ningún creyente debe sentirse mal por querer comprobar si lo que yo digo es o no es verdad. No Christian should feel bad that you want to prove and secure that what he's preaching Yo no is debo correct. sentirme mal de que usted me diga, yo quiero ver si lo que usted predica es verdad. I won't feel bad that if you ask me, I want to know about what if you're preaching is true. Claro, tiene que haber un respeto, ¿no? Of course, there's a Y una respect forma correcta de hacerlo. and a proper way of going about it. Pero como ministro del Señor, But as a minister of the Lord, yo puedo cometer muchos errores. I can commit a lot of errors. Yo soy un hombre, me puedo equivocar. I'm a man. I can fail. Y ustedes que son la iglesia, el cuerpo de Cristo, But you that are the church and the body of no Christ, está obligado a comerse los hot pockets que yo tire de aquí. you're not obligated to eat the hot pocket pieces that I throw Es from decir, los here. disparates, las cosas que no sean ciertas. That means the non-truths. Ahora, por otro lado, Now on the upside, ningún ministro de la palabra que no toma seria la palabra any minister that doesn't take in serious the word of God, tampoco debe de atribuirse que él tiene la verdad. therefore he should also not attribute to himself that he has the truth. Entonces, hermanos, en el primer principio bíblico, vamos a llamarlo de esa forma, We're going to say that the first biblical principle que yo veo en aquel pasaje de Hechos 17, that we see in Acts 16 es que la gente que recibió la palabra eran nobles, eran sencillos de corazón. is that the individuals who received the word of God were noble, they were sensible of heart. Eso significa, de hecho, en otras traducciones más literales, In other literal translations, lo que pone es que ellos tenían hambre de recibir la palabra. it says that they were hungry for the word of God. Yo le puedo predicar hasta que me ponga púrpura, I can preach till I lose my breath. pero si usted no tiene hambre de la palabra, But if you don't have hunger for the word of si God, usted lo que quiera es que yo le diga, todo Dios te va a bendecir, if you just want me to lay hands and be like, God's going to bless santo, you aleluya, and praise him. viene carro, siervo, veo, ay santo, veo maletas, veo viaje. I see travel and luggages. Mucha gente eso es lo que quiere. Many people, that's what they want to go to church Añadiduras. for. They want what is added on. Déjame bajarle, ya sé. Let me bring it down. Entonces, para poder comprobar la enseñanza, para poder comprobar lo que yo estoy hablando, In order for me to prove and secure for what I am speaking to usted you, tiene que conocer su you Biblia. have to know your word. The Tiene word of que God. leerla. You have to read your Bible. Tiene que tenerla en el You corazón have to have it engraved in your heart, para poder identificar la falsedad. so that way you can identify what is false. Tienes que conocer la verdad de Dios, You have to know the truth of God, la verdad absoluta de Dios, absolute truth of God, la que no es the negociable, one that's not negotiable, la que no tiene que pedir excusas. that you don't have to have excuses for it. Esto es necesario, amado, It's necessary, ya brethren. que la misma Biblia nos advierte. Same as the word of God tells us, Y en sus escritos del apóstol Pablo a Timoteo, and the apostle Paul to Timothy, capítulo 4, 2 Timoteo 4, 2 Timothy chapter 4, verso 3 al 4, verses 3 to 4. dice la Biblia, porque vendrán tiempos cuando no soportarán la sana doctrina, For the time will come when they will not endure sound doctrine. no van a anhelarla. They won't desire it. Yo sé que en Casa de Bendición predican la Biblia bien tremenda, So I know that in Casa de Bendición they preach the word of God properly, pero tú sabes, a mí me gusta como que otro estilo. but I like different style. Pero váyase con su estilo, So con el respeto debido, with all respect, go with your style. porque un día yo le voy a dar cuentas a Dios Because one day I will give count de to si lo que God estoy predicando está ahí o no. that if what I've been preaching has been in Usted His no word. tiene que preocuparse de eso, You don't have to worry about that. pero yo sí. But I do. Y cosa horrenda, dice la Biblia, And the word of God says, horrendous es thing caer en las manos de un Dios vivo. is to fall in the hands of a Por lo living tanto, God. yo tengo que procurar en mi humanidad
So I have to require my humanity, dependiendo del Espíritu Santo, depending on the Holy Spirit, hacer mi mayor esfuerzo do my greatest effort. de entregarle la carta que le dejó el novio a la novia. Santo, qué lindo. To give the letter that the bridegroom has given the bride. Dale un aplauso a esta mujer. Y mira lo que dice Pablo a Timoteo. Listen to what he says. Le dice, esta gente ya no van a querer sana doctrina. They're no longer going to want sound ¿Dónde yo doctrine. habré oído eso? Where have I heard that? Parece al 2025. Sounds like 2025. Sino que teniendo comezón de oír. Saying that they have, Ellos lo que quieren es oír cosas bonitas. all they want to hear is just beautiful things. Se van a amontonar maestros. There's going to accumulate a lot of teachers. Es que yo creo que no me da el tiempo. Hay una dinámica aquí. There's a dynamic here. Hay 4 personas aquí You have 4 people que here no les gusta como predican en Casa de Bendición porque es mucha Biblia. that don't like that Casa de Bendición. There's Y too much versículo word of tal, y God. capítulo And tal, y verse here versículo and tal. chapter here. Entonces queremos otras cosas We want other things. que me haga brincar. I want to feel to jump. I want Que emotions. algo Amen. que me emocione. I want motion. Entonces Excitement. hay acá 4 maestros But then over here, there are 4 que teachers se están dando cuenta de who eso are acknowledging what's y happening. dicen, They go, oh, okay. ¿tú quieres pizza? You want pizza? Yo te voy a dar pizza. I'll give you pizza. Mira lo que dice el texto. Listen to what text Ellos says. quieren oír They want to hear. y hay maestros And there's teachers que se amontonan conforme a sus propias concupiscencias. but that they gather according to their own knowledge. Y mira lo que dice el verso 4. But what the verse 4 says, Y apartarán de la verdad del oído and they will turn their ears away from the truth y se volverán a las fábulas. and be turned aside to fables. La pregunta es, ¿quién aparta de la verdad del oído? ¿El discípulo o el maestro? Here's the question. Who separates Lea el texto. the master, the teacher, or the disciple? La razón por la cual hay gente que quiere pizza en Hot Pockets The reason why there are people who want pizza and Hot es Pockets porque hay maestros que sirven pizza en Hot is Pockets. because there are teachers that give pizza and Hot Pockets. ¿Me entendió, no? Understood? Es como BK. ¿Cuántos se acuerdan Burger King, no? It's like Burger King. Have it your way. Have it your way. A tu manera. Have it your way. Entonces, otros malintencionados ocupan la misma palabra que yo les predico Now there's others that have bad intention para vida, and para resucitar los muertos. Esta palabra la usan para dar muerte. so there's others with bad intentions that take what the word of God is to bring life, but instead they want to bring it to bring condemnation and death. Tengo que avanzar. ¿Quién me da 5 minutos más? Who gives me 5 minutes? 5, 10, 5, 15, 10, 20, 15, 20, 25, 30, 30, 35. 35. Espíritu Santo. Mire lo que dice Efesios 4, 13 al 16. Si Look at puedes Ephesians ponerlo en 6. inglés. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Lógicamente está hablando los hijos de Dios, la iglesia. Logically, this is to the church, the children of God. Y del conocimiento del Hijo de Dios, Jesucristo. So we all come to the unity of the faith and the knowledge of the Son of God. Ok, que lleguemos, que alcancemos. Eso es lo que estamos persiguiendo. This is that we come to reach. That's our A goal. un varón perfecto. To that perfect man. A la medida de la plenitud de Cristo. To the measure, the stature of the fullness of Christ. O sea, está bien que usted quiera imitar a un cristiano. It's okay that you want to imitate someone that is Christian. ¿Usted se acuerda de la época de Gigi Ávila, no? You remember Gigi Avila? Todos eran Gigi. Everybody was a GJ. Todos somos Gigi. Todos somos GJ. Corbata, manga corta. Short sleeve and tie. Y a su nombre, And to his name be all the glory. gloria. Queridísimos amigos, amantísimos hermanos, que el Cristo de la gloria bendiga vuestras almas. The Lord Aleluya. bless our life. Amen. Eso es bonito, It's beautiful. pero nuestra medida debe ser Cristo. But our measure of comparison should be Christ. Porque con Cristo Because with Christ, nadie debe hacer alarde de lo bien que es. nobody can glorify themselves of how good Porque they cada do. vez que yo me miro con Cristo, Because every time I measure myself with Christ, lo único que me produce es caer rendido a sus pies. all it produces is for me to be bowed and rendered at his feet.
Y Pablo le escribe a la iglesia de Éfeso And Paul writes to the y les church dice: of la Ephesus, razón por la cual ustedes tienen que subir allá the reason why you guys have to a la rise medida up de Cristo to the measure of Christ es para que no sean niños is fluctuantes so that you won't be troubled children que that son fluctuate, llevados por cualquier vientito de enseñanza. that go with every stream of teaching. Usted ha visto los cristianos coge camino, ¿verdad? Have you seen the Roadrunner Christians? ¿Los han visto? Have you seen them? En la iglesia tal están cayendo diamantes. Para allá In van. this church, diamonds are falling. They run. Y en la otra, muchachos, los paños los tiran así. Para allá van. And the other church, they throw tissue blankets and they run to that church. Andan siempre detrás de todo lo que es como así They're always behind metafísico. anything that is appealing, Se me pararon los pelos, pastor. emotional. Vaya. Mire lo que dice. Look what it says. No sean llevados por cualquier enseñanza, Do not be led by any teaching, por programas de hombres que los engañan by programs of man that deceive, con astucias de artimañas de error. with astute teachings of error. Hombres que saben que lo que están haciendo está mal, Men that know that what they're doing is wrong. pero cuando tú le dices: oye, fulano, esto como que no cuadra, y yo veo que en la iglesia But when you say, hey, you know, a this mí is, me funciona. when you say, hey, you know, I don't really understand this, they step up forward and goes, well, it's okay with me, and I A do mí it. me It works. funciona. To me, for me, it works. Pero como que va en contra de las enseñanzas del Señor, a But- mí me funciona. But even if it goes against the word of God, Es decir, it ellos works for me. saben lo que están haciendo. That means they know that they're in error. Y luego él dice Pablo: ahora no sean así, sino que sigan el amor, Now Paul says, don't be like that. Follow love. crezcan en Cristo. Grow in Christ. Él es el que tiene al cuerpo unido. He's the one that has the body united. Él es el que mantiene, o sea, imagínense, todo lo que no pertenezca al cuerpo de Cristo, Cristo mismo lo desecha, hermanos. Say it like this, anything that doesn't belong in the body of Christ, Christ himself departs it. Entonces nosotros debemos comprender la mañana de hoy So this morning we should comprehend que no todo el que dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Santo, that not everyone who says Lord, oh Lord will enter into the En kingdom tu of God. nombre echamos fuera In your demonios. name we rebuke demons. En tu nombre hicimos milagros. In your name miracles occurred. Apártate, nunca te conocí. He says, depart from me, I O never sea, knew you. no es que te conocí, ya no te conozco. It's not that I knew you and I Es no que longer nunca know te you. conocí. It's I never knew you. Nunca fuiste mío. You were never mine. Amen. Wow. Es que veo, usted es muy trágico, pastor. Pastor, you're so tragic. Ok, número 5. Number 5. Ok, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué estudiar la Biblia? Why study the Word of God? Porque la Biblia es la que produce crecimiento, nos hace crecer, hermano. Because the Word of God produces growth in us. Pedro dice: deseen como niños, como ese bebé que está ahí. He says that desire like a baby, like the Déjelo baby should sin be comer presented. un día a ver qué va a pasar. See what happens if you don't feed the baby one day. Dice: deseen a sí mismo la leche espiritual, la palabra de Dios no adulterada, Desire the Word of God, that milk, that nourishment that is untainted, para que crezcas para salvación. so you can grow to salvation. O sea, ya eres salvo, That means you're already saved, pero necesitas seguir creciendo but you have to continue growing para mantenerte en esa salvación. so you can remain in that salvation. Porque según lo que tú comes, así eres. ¿Cierto o no es? Because Cierto. according to what you eat, that's how you are and feel. Algunos parecemos bagels porque comimos muchos bagels. Sorry. Some of us like bagels because we eat a lot of bagels. Otros parecen zanahorias. Some look like carrots. Si te alimentas bien, creces bien. If you nourish yourself well, you will grow well. Pregunto, ¿el crecimiento Question. se supone que sea para arriba o para los lados? Is the growth supposed to be up or to the side? ¿Verdad que se supone que es para It's arriba? supposed to be up. Aunque ensanchemos el sitio de nuestra tienda.
Si te alimentas bien con la palabra, vas a crecer con la palabra. If you nourish yourself well with the word of God, you're going to grow in the word Si of te God. alimentas mal, If you nourish yourself poorly, vas a comenzar a tener padecimientos. you're going to start having situations. El crecimiento y la madurez de un cristiano The growth and maturity of a Christian se individual determina por la manera en que éste se alimenta y se nutre de la palabra de Dios. is determined and visible by how that individual nourishes themselves with the word of Es God. posible llegar a crecer y nunca madurar. ¿Usted sabía eso? It's possible that you can grow but never mature. ¿Cómo se le llama a una persona que crece y no madura? Vamos a ver. What is it called? Ah. Someone who grows but doesn't mature? Lo dijeron ustedes, no yo. Es decir, amado, una creencia incorrecta, An incorrect thought, belief, un concepto equivocado de Dios a wrong concept puede poner en juego toda tu salvación. can put in jeopardy your whole salvation. Como mencioné al principio, Like I no, mentioned in the todos beginning. somos hijos de Dios. Dios nos ama toditos. It's a thought that says, oh, we're all children Y of God. todos God vamos loves us, para el all of cielo. us. And we're all going to the heaven. Amén. Amen. Eso no es cierto, hermano. That's not true. 1:11 al 12 del Evangelio de Juan dice: a los que creen en su nombre. 1:11 in John says, those who believe in his name. Pero yo creo, pastor. Sí, la Biblia dice que los demonios también creen y tiemblan a su Pastor, I believe, presencia. but the word of God also says that demons believe and they tremble in Se his supone que presence. tu creencia afecte tu manera de vivir. Santo. That your belief affects the way you live. ¿Cierto o no es cierto? Correct? Vamos a darle próximo. Next. ¿Por qué es importante? Why is it important? Porque la palabra es la que te aprueba o te reprueba delante de Dios. Because the word of God is what approves you or reproaches you before the word of God, A before God. Timoteo Pablo le escribe en su segunda carta, capítulo 2, verso 15. He writes, 2 Timothy chapter 2, verse 15. Amen. Procura Be diligent de manera diligente to present yourself approved presentarte a Dios aprobado, to God. como un obrero que no tiene nada de qué avergonzarse, Amen. A worker who does not need to be ashamed, sino que usa bien la palabra de verdad. rightly dividing the word of truth. Ok, ¿se acuerdan el ejemplo de la licorería, verdad? Now you remember the example of the liquor store Y de que somos pequeños dioses, and that ¿no? we're small gods? Esos dos pastores y yo un día vamos a estar delante del Señor. One day, those pastors and myself are going to be before the presence of God. Ok, allí se va a saber quién estaba bien y quién estaba mal. Then in that point, we're going to know who was right and who was wrong. Ya no va a ser un concepto, It's not going to be a concept. ya no va a ser una It's not creencia, going to be a belief at that ahora va a moment. ser una realidad. Now it's going to be a reality. Dios va a sacar el metro God's going to take out y ¡ra! Nos va a medir. the measuring stick and he's going to measure us. Tú eres pigmeo, ¿de dónde tú vienes? Pigmeos son enanitos. Oh, are you Las a personas que shorter no- person? Exacto. Y cuando nosotros venimos delante del Señor, And when we come before the Lord, Él va a decidir he's going to decide quién es el que es y quién no. who is that belongs and who doesn't. Y ahí se sabrá la verdad de todo. And that's when the truth will come out. Si es que de verdad yo me pedí el privilegio de ser un pequeño Dios, If that truly that I was or had the privilege to be a small God, o si yo me perdí el privilegio de montar una licorería, or if I lost the opportunity to have a liquor store. ¿me entendió, verdad? You understand? Sí, de eso no se olvida. Sé diligente, Timoteo. Be diligent, Timothy. Acuérdate presentarte bien delante de Dios. Remember to present yourself well before the presence of God. Porque la aprobación viene a ser el salario, la recompensa Because the approval is like the reward para un ministro que traza bien las escrituras. of a minister that goes through the word of God. Nunca conoceremos el deseo de Dios, We'll never understand or the desire of nunca God. conoceremos las expectativas de Dios We'll never know the expectations of God. si no conocemos la palabra de If we Dios. don't know the word of God. Tenemos que saber trazarla. We have to know how to transcend and go through it. Significa manejar. To manage. Trazar las escrituras viene de una palabra griega que significa manejar. It comes through a Greek word that means to manage. Saber usarla. To know how to use it. Y como cristianos, And as a Christian, Dios espera que no solo el pastor, that God expects that not only the pastor, sino que todo aquel que tiene su espíritu en el corazón that every person that has the Spirit of God in his heart
sepa manejar la Biblia know how to manage the Word of God para que crezca, so they can grow, para que desarrolle, so they can evolve, para que haga morir en usted todo lo terrenal. so that within us all ourselves and eternal Porque la things Biblia die. mata, Because the Word of God mata la depresión, kills depression, mata la ansiedad. kills anxiety, La Biblia mata los malos deseos, kills the bad desires, los malos the pensamientos, bad thoughts, mata el pecado. it kills sin. Tenemos que llenarnos de la We palabra. have to fill ourselves with the Word of God. Si nuestro corazón y nuestra mente está lleno de la palabra de Dios, If our heart and mind are filled with the Word of God, usted va a hacer residencia en la casa de Dios, no en la de Bad Bunny. you're going to be you're just going to be a resident in the house of God. ¿Tuvo buena anoche eso? Y si alguien se zafa y dice, amén, pastor. Usa bien tu Biblia, amado. Use well your Un día te Bible. vas a presentar delante de Dios. One day you will be presented before En ese the God. momento In that moment, no hay una línea de emergencia. there's not an emergency line. ¿Pendás? Las oficinas del abogado Morgan & Morgan. All offices, attorney offices will be closed. Eso no existe allí. That no longer Un exists. poquito muy tarde ya. It's a little too late for that. Termino con esto. I end with this. Porque es importante trazar la Biblia, estudiar la Biblia, Why it's important to manage and study the Word of God. para tener una visión espiritual, para que sean abiertos nuestros ojos espirituales. To have a visual perspective so our spiritual eyes can be open. Salmo 119, verso 18. Psalms 119 verse 18. Abre mis ojos Lord, open my eyes y miraré las maravillas de tu ley. and I will see the marvels of your law. Qué lindo, qué hermoso, hermano. It's beautiful. Necesitamos la ayuda de Dios para recibir visión espiritual. We need the help of God to receive that spiritual vision. Yo le he contado de la iglesia de David Wilkerson. I've said about the church of David Wilkerson. Un hombre después de la reunión se quedó a esperar al pastor. A man after the reunion, he waited for the pastor. Y lo esperó hasta que el pastor no pudo zafarse. He waited and waited until the pastor just had Cualquier to see parecido him. es pura coincidencia. If an example of anyone here, Pastor David le dice uno de los diáconos, él quiere hablar con usted. the deacon says, "Hey, this man wants to speak to you, Pastor David." Y el pastor accedió, le dijo, sí, ¿cómo le puedo ayudar? And he said, "Okay, come please." Y le dijo, no, es que yo escuché lo que usted estaba predicando. He said, "I heard what you preached, Y yo quería saber and I wanted to know si es pecado. if it's sin Porque fíjese que yo dejé a mi esposa y ahora vivo con mi amante. because I left my wife and now I live with my lover, Y yo quiero agradar al Señor. but I want to honor God." Y le dice el pastor, ¿y usted es su primera vez aquí? No, llevo 2 años viniendo aquí. And the pastor says, "This is the first time that you come here." He's like, "No, I've been here 2 years." Y el pastor le dijo, aquí, esta iglesia. He's like, "You mean in this church?" Sí, sí, like, aquí yes. donde yo predico. He's like, "Where I preach?" Sí, sí. Sí, Y usted yes. no sabe que eso es pecado. He's like, "And you're questioning whether that's sin or not?" Mano, yo me puedo poner púrpura aquí I can lose my breath and turn purple here in front of hasta you que usted me coja manía. Qué maniático el pastor. until you just, Que mucho jeringa. when you think of me, like I Que just mucho bother you so much. jeringation se dice. I bother you so much, O sea, si usted, amado, brethren. no coge un poquito de colirio, de gotitas espirituales para los ojos, If you don't take those little spiritual drops, Eye for drops, your yeah. eye drops for your eyes, usted no tiene que culpar a nadie. you don't have to point to anyone. Es usted That's you con Dios. and God. Porque nadie es lo suficientemente capaz de enfocarse en las maravillas de Dios Because no one is sufficient enough to solely marvel in the work of God con la mirada puesta aquí en la tierra. with their eyes and focus here on A la earth. iglesia de Colosas, Now, the Colossians church, Pablo le escribe Paul writes to them y les dice, and says, cualquier estudiante serio de la Biblia sabe lo que voy a decir es cierto. any student of the Word of God knows that what I'm going to say is El true. tono en que le escribe Pablo a la iglesia de Galacia, a los Gálatas y a los colosenses, That the letters that he wrote to Galatians and Colossians, es un tono de esto como de celo santo. it's a tone of jealousy, of a holy jealousy, Entiéndame, como un really, come on guys. like that. Y le dice, ya eso.
Si ustedes ya resucitaron con Cristo, He says, if you guys have already risen with Christ, busquen las cosas de arriba, search for those things above, no las de la tierra. not here on earth. Arriba donde está Cristo sentado en gloria. Where Christ is seated in the high. Saca tu mirada de este mundo. Take your eyes off this Pon earth. tu mirada en Cristo. Put your sight on Christ. Pastor, es que me fallaron. It's like, Pastor, Pon tu mirada en Cristo. Put your eyes on Es Christ. que un predicador me falló. Is that a preacher failed Pon me? tu mirada en Put Cristo. your eyes in Christ. Es que la iglesia está llena de Is that the hipócritas. church is filled with Pon hypocrites? tu mirada en Put your eyes Cristo. on Christ. Solo Cristo salva. Only Jesus. Solo Él es digno. Only worthy. Solo Él es He's perfecto. only perfect. Solo Él es dueño de tu Only He is vida. Vive para Dios. Live for God. Quita tu mirada de este mundo asqueroso. Take your sight off this dirty world. Decídete ya. Choose Vivir para Dios. to live for God. No puedes recibir bendición You can't receive blessing si tu mirada está puesta en este mundo if asqueroso. your sight is still on this dirty earth. No estoy enojado con nadie, es que me He's like, haga I'm not excited. mad. It just motivates me. Son. O sea, si el Espíritu de Dios está en ti If the Holy Spirit is inside of you, y usted me dice, yo no sabía que era pecado, and you tell me I didn't know that it was sin, yo le voy a tener que decir, I'm going to have to tell hay you, un espíritu en ti, there's a spirit in pero you, no es el de but Dios. it's not from God. Porque el Espíritu de Dios nos anhela celosamente. Because the Spirit of God is jealous of Y for cada us. vez que usted se sale de la palabra, And every time we el deviate, Espíritu te dice, raspa adentro. the Spirit of God says, inside, get No inside. podemos estar dentro del corral We can't be inside the corral. como las ovejitas, no Like the dentro. little sheep. Estoy dentro de la iglesia. I'm inside church. Me congrego. I congregate. Voy los miércoles. I go Wednesdays. Pero estoy dentro del corral. But I'm inside the Pero corral. sacando la cabeza para comer de lo que hay afuera. But I'm with my head outside eating from other ¡Auch, pastures. pastor! So, Si me tiene que decir algo, dígamelo a mí, pastor. Por eso es que la Biblia, el lente, la visión de Dios, that's why the Word of God and the vision of para God. algunos puede ser como si fuera un tipo de microscopio. For some, it's like a type of microscope. Te abre tus ojos a ver. It opens up your eyes. Pero so you para can see. otros pareciera que tienen gringola en los But it's ojos. as if they have these binders. Pareciera on que their eyes. tuvieran eso que se ponen las mujeres para dormir, ¿no? It's like those Para que no masks. le entre un antifaz. So you para feel que la luz no le dé. So that light doesn't hit you. Concluyo con esto, que se me olvidó que tengo una ceremonia. I conclude, I forgot that I had the ceremony. Estudiar la Biblia no es una opción, hermanos. To study the Word of God is not an option. No es para que la tengamos abierta en el Salmo 91, It's not so you have it laid open on Psalms 91 en la entrada de la puerta, in the front of the door con un incienso de esos así botando humo al lado, with incense rising above on the que side. parece más un spa que una... That looks more like a spa than No, hermano. no. Es para que la tengamos escrita en el corazón. And so we can have it written in the tablets of our Es heart. para que la atesoremos en el So corazón. we can treasure it in our heart. La Biblia The Bible es maravillosa y nos bendice. is wonderful and it blesses us. Estúdiala Study it para que todo te vaya bien, so that everything goes well. para que no peques contra So we don't Dios, sin against God porque ella te dará vida. because it gives you life. Estúdiala para que veas, que conozcas la verdad de Dios. Study it so you can know the truth of God. Estúdiala porque ella te ayudará a crecer, Because it will help you grow. porque ella te aprobará delante de Dios. Because the Word of God will approve you before God. Y before estúdiala. Him. Study it Para que tus ojitos espirituales sean abiertos. so your spiritual eyes are opened. Póngase de pies conmigo. Please. Hola, sé que esta palabra ha sido de grande bendición para tu vida y quiero invitarte a que nos visites presencial a nuestras facilidades. Estamos ubicados en el 2525 de la Fortune Road en Kissimmee, Florida, 34744. O puedes comunicarte llamando al 407-483-7845. Bendiciones.